¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos nuestros asistentes. Les agradecemos la presencia en esta doble cartelera que tendremos. Hoy contamos con la presencia de un ponente muy interesante. Ha trabajado ya con nosotros en varias ocasiones. El arquitecto Isaac Manzano. El arquitecto Isaac Manzano es un técnico en instalaciones eléctricas, ingeniero arquitecto mexicano, graduado de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura Unidad Tecamachalco del Instituto Politécnico Nacional, cursando la línea curricular de diseño y modelado tridimensional avanzado. Cuenta con amplia experiencia como ingeniero de proyecto y especialista consultor en modelo tridimensional avanzado BIM. En 2022 fue seleccionado como consultor eléctrico en el modelo BIM del primer metro de la ciudad de Bogotá, en Colombia. Fue jefe del proyecto eléctrico BIM de la terminal de almacenamiento de combustibles en Aguascalientes. También fue colaborador de diseño y modelado de la instalación eléctrica en el conjunto Torre Mitca, de la nueva destiladora de tequila José Cuervo en Guadalajara, de la construcción del nuevo edificio procesador del Aeropuerto Internacional de Tijuana, entre otros proyectos. Invitado en múltiples ocasiones a foros nacionales e internacionales sobre modelos virtuales de información para la construcción, en el año 2021 impartió la conferencia Cálculos eléctricos en Revit en el Círculo de Conferencias BIM en América Latina, transmitido en Perú, Chile, Argentina, Bolivia y México. En el año 2020 fue invitado a conversar al conversatorio Introducción a los modelados de información BIM por parte de la Liga Nacional de Estudiantes de Arquitectura Lineal. Su campo de desarrollo ha sido la integración de los procesos virtuales BIM y la ingeniería en fase de proyecto y construcción. Actualmente desarrolla como consultor externo el cuadro de cargas eléctricas en el software Revit 2023 para la empresa Ritec de Buenos Aires, Argentina. De parte del Colegio de Ingenieros Arquitectos del Valle de México Insigne, de nuestro presidente, el ingeniero arquitecto Mario Ulises Díaz Martínez, yo, el licenciado Rodríguez Espinosa, le damos la bienvenida y le cedemos la palabra. Ok, hola, ¿qué tal? Muchas gracias, Lick, por esta introducción y muchas gracias por el espacio, por la oportunidad de estar aquí. Siempre es interesante que se haga una apertura o las aperturas para el diálogo, para la conversación y sobre todo para formar un equipo más sólido de ingenieros arquitectos, para conocernos, para saber en qué están trabajando los egresados, los ingenieros arquitectos en diferentes campos, ¿no? Entonces, pues muy agradecido con el Colegio de Ingenieros, SICNE, con ustedes por la invitación y pues bueno, en este caso pues vamos a estar platicando en esta hora sobre ingenierías MEP-PIM, ¿no? Que es el campo de aplicación que elegimos como tema. Y pues bueno, sin más preámbulos vamos a comenzar. Si a lo largo de la ponencia existe alguna duda particular, la pueden ingresar al chat y con todo gusto yo la voy leyendo y le damos respuesta. Parece muy bien, entonces comenzamos. Eh, Comenzamos la ponencia explicando o tratando de entender la diversidad que tiene el ingeniero arquitecto desde su formación, desde las materias bases de estructuras, desde las materias bases de teoría de la arquitectura, desde las materias bases de urbanismo, de composición arquitectónica. Todas estas las podemos englobar en diferentes ramos, que es la arquitectura, la estructura y la parte MEP. MEP, entendiéndose que es mecánica, eléctrica, plomería. ¿Ok? Entonces, en esta gráfica, nosotros, cuando no hablo de nosotros, porque pues, somos un equipo de varios ingenieros arquitectos que estamos trabajando en la empresa, entonces nosotros lo que hicimos fue adoptar un campo, una especialidad con respecto a todo lo que abarca el ingeniero arquitecto, ¿no? Nosotros nos comprometimos con la parte MEP. Nosotros hace aproximadamente 8 o 10 años comenzamos a hacer proyectos de instalaciones eléctricas en media y baja tensión, instalaciones de HVAC, instalaciones hidrosanitarias, instalaciones de detección y protección contra incendio e instalaciones especiales, ¿no? Fue nuestro campo de aplicación para diferentes proyectos, como lo mencionábamos al inicio de la ponencia.
tanto edificios verticales, estaciones de trenes, terminales de almacenamiento de combustibles, todo tipo de proyecto o de edificación que requiera una infraestructura, nosotros estamos haciendo un trabajo aquí, ¿no? Entonces nosotros lo que primero que hicimos fue separar los diferentes campos del ingeniero arquitecto y comprometernos en una zona que fue la parte de MEP, mecánica, eléctrica y plomería. Entonces, aquí empezó un proceso en el que, a pesar de que el perfil del ingeniero arquitecto sea muy versátil, muy dinámico, nosotros empezamos a especializar en diferentes áreas. Entonces, aquí comenzamos prácticamente de nuevo a estudiar. Afortunadamente, como comentamos al inicio de la reunión, pues tengo la fortuna de ser técnico en instalaciones eléctricas, entonces por ahí existió un parteaguas. No comencé a estudiar de cero, sino que ya tenía unas bases de la vocacional y pues bueno, en los proyectos pues, prácticamente fuimos puliendo todo este conocimiento técnico. ¿Ok? Entonces, eh, nosotros entendimos, o lo que quiero expresar en esta presentación es, en el mercado se está generando un, un concepto que nosotros le hemos llamado, que yo le he llamado la teoría de la metodología rota. ¿Qué es la metodología rota? Bueno, la metodología rota es un proceso que se sigue actualmente en el mercado en metodología BIM. ¿Por qué? Cuando se genera un proyecto de diferentes características, ya sea arquitectónico, estructural o de instalaciones, existe un perfil técnico, un perfil que casi siempre es un ingeniero mecánico, es un ingeniero electricista, en ocasiones cuando es un proyecto del sector del oil and gas, es un ingeniero químico, también existen los mecatrónicos, es un perfil técnico de un ingeniero. Pero este perfil, a pesar de que tiene todo el conocimiento técnico, no tiene las habilidades BIM. No sabe qué es un entorno común de datos, no sabe qué es un modelo colaborativo, qué es un parámetro compartido. Todo el conocimiento BIM se pierde. ¿Por qué? Porque ellos en su formación no reciben eh, esta capacitación. Por otro lado, tenemos a los arquitectos, a los ingenieros arquitectos que ellos sí dentro de su proceso de formación invariablemente llevan una introducción a BIM. Saben qué es BIM, saben qué es Revit, saben qué es un modelo de información, saben qué es un parámetro compartido, saben qué es un parámetro de tipo, de instancia, saben hacer detección de interferencias. Entonces tenemos dos entes, dos conocimientos, dos perfiles. Entonces, aquí es cuando la metodología se rompe. ¿Por qué? Porque el ingeniero, el diseñador, sabe cómo llevar el proyecto, pero lo pasa a un modelador o a un coordinador y el modelador que no tiene la capacidad o no tiene el mismo conocimiento técnico, de una u otra forma interpreta el diseño y lo hace tridimensional. ¿Qué pasa? Que el ingeniero tiene que saber tanto de metodología BIM como el modelador tiene que saber de cuestiones técnicas, porque si no la metodología se rompe y no se llegan a conclusiones, no se llega a buenos términos del proyecto. ¿Por qué? Porque puede ser que el elemento modelado, el elemento tridimensional BIM, esté muy bien modelado, pero carezca de cuestiones técnicas constructivas, es decir, que no es ejecutable. Entonces, la metodología BIM colapsa, porque puede ser un modelo tridimensional muy bien diseñado, pero si no tiene la base técnica, existe un colapso en la metodología BIM. ¿Ok? Entonces, a esto es lo que nosotros llamamos la metodología rota. Por un lado, el ingeniero experto en su tema, pero sin habilidades BIM, y por otro lado, el modelador o el especialista BIM sin habilidades técnicas. Entonces aquí, actualmente en el mercado es como se trabaja. Llega un proyecto determinado, el ingeniero recibe la información, la analiza, hace el bosquejo en AutoCAD. Después de que pasa por AutoCAD, se lo pasa al modelador. El modelador de una u otra forma interpreta la información y empieza a construir una maqueta virtual. Así es como opera. Entonces, no es la mejor solución. ¿Por qué? Porque se pierde mucho tiempo. Es decir, en todo este proceso de análisis de la información, de compartirla, aparte cuando yo estoy sacando la información
del modelo de Revit o del modelo centralizado por un archivo de WG, estoy rompiendo con la base esencial de la metodología BIM, que es un entorno común de datos, ¿no? Entonces, nosotros lo que entendimos esta forma de trabajar, esta metodología que desde nuestra perspectiva no era la forma más adecuada. ¿Por qué se optó de esta forma? Porque en la mayoría de los casos, los modeladores o los especialistas BIM son arquitectos e ingenieros. Entonces está una polarización y por el otro lado la parte técnica son ingenieros mecánicos, ingenieros electricistas, ingenieros químicos. ¿Cuál es la solución? Pues la solución es dejar de hablar de diseñador y dejar de hablar de modelador y empezar a manejar un nuevo concepto que sea el ingeniero BIM. El ingeniero BIM es un especialista técnico y un especialista en modelado y coordinación de modelos BIM. Es decir, conforme va avanzando el proceso de diseño, el ingeniero BIM tenga las habilidades, tenga el conocimiento para también adentrarse en construcción de maquetas tridimensionales. Entonces, este es el valor agregado que nosotros tratamos de generar a nuestros clientes. No significa que en nuestro equipo no haya ingenieros mecánicos o no haya ingenieros electricistas o que no tengamos ingenieros arquitectos o que no haya arquitectos. Pero desde nuestra formación, como nosotros la entendemos, es el modelador tiene que aprender cuestiones técnicas, tiene que saber calcular corriente, tiene que saber calcular gastos, tiene que tener criterio constructivo, tiene que asistir a obra, porque nada sirve que el modelador esté siempre detrás de la computadora y no vea técnicamente cómo se está construyendo lo que está modelando. Y por otro lado, el ingeniero electricista o el ingeniero mecánico se tiene que involucrar en el proceso BIM, se tiene que involucrar, tiene que incluso modelar a veces para tener conciencia de a qué altura están colocando las tuberías, en qué espacio están colocando el rack de tuberías. Todo ese tipo de cuestiones son las que nosotros tratamos de englobar y es la formación que tratamos de empezar a empujar como especialistas o como empresa este servicio de ingeniero BIM, no de modelador, no de diseñador, sino este concepto de ingeniero BIM. ¿Por qué? Porque tiene diferentes ventajas. Podemos tomar decisiones de proyecto en un modelo tridimensional sin tener que migrarlo a un DWG o sin tener que migrarlo a otra plataforma como Excel, ¿no? Para el cálculo, ¿no? Entonces, esto es lo que hemos estado trabajando en este sentido. Ha sido el valor agregado o lo que hemos empujado a la industria, ¿no? Para que diferentes empresas empiezan a adoptar este método de trabajo. Es complicado, ¿por qué? Porque el ingeniero eléctrico, mecánico de esta formación no lleva las bases de un sistema BIM, no lleva pues qué son los ejes, qué es un nivel, cuál es un proceso constructivo, no lo llevan, llevan la parte técnica. Y por otro lado, el ingeniero arquitecto es el especialista ideal para poder dar el salto a diferentes especialidades por la pluralidad que manejábamos o que platicábamos al inicio de la reunión. Entonces, esto es lo que nosotros estamos platicando, ¿no? El ingeniero BIM, pero ahorita acotándolo en temas de instalaciones, de mecánica, eléctrica y plomería. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a empezar con la parte eléctrica, que es donde yo me he especializado, como comentamos al inicio de la reunión. Y pues bueno, aquí el proceso que estuvimos realizando en ingeniería eléctrica, en primera instancia fue entender la parte técnica, entender la problemática técnica y, y después de entender la problemática técnica, empezar a dar soluciones en metodología BIM. Muy bien. Entonces, aquí vamos a hablar un poquito de los cálculos. Revit esta no es una conferencia sobre BIM, es una conferencia sobre niveles de detalle LOT, sobre qué es BIM, sobre qué procesos BIM Bamboo, no es sobre eso. Lo que tratamos de entender es cómo, cómo Revit interpola en los procesos BIM. ¿Ok? Y cómo esta manera de trabajarlo en Revit nos permite automatizar o mejorar los tiempos de proyecto. ¿Va? Entonces, Revit por defecto tiene un panel schedule que
es un cuadro de cargas. Es decir, cuando yo trabajo con un modelo de información BIM, las familias tienen que tener, aparte de todos los atributos geométricos, de todos los atributos eh, geográficos, también tienen que tener atributos de información eléctrica para los cálculos. Y no solamente la parte eléctrica, también tienen que tener para la parte mecánica de HVAC, para la parte de hidrosanitaria, tienen que tener la información de unidades mueble, tienen que tener la carga estimada de cada mueble. Entonces, eso es lo que nosotros les requerimos que tengan también el modelo de información, toda los elementos para el cálculo, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros en el cuadro de cargas por defecto, que viene en Revit, si lo analizamos, es un cuadro de cargas muy sencillo, no cumple con el PEC. Oye, Isaac, ¿qué es el PEC? El procedimiento de evaluación para la conformidad de las instalaciones eléctricas. Todo proyecto que sea evaluado por una UBIE, Isaac, ¿qué es una UBIE? La UBIE es la Unidad de Verificación de Instalaciones Eléctricas, es la que le da fe y legalidad al proyecto y a la ejecución de la obra. Toda instalación eléctrica que sea evaluado por una UBIE tiene que cumplir con el PEC. Entonces, si yo analizo el cuadro de cargas nativo de Revit, no cumple con el PEC, no cumple con la normativa mexicana. Si se dan cuenta en la imagen, pues te da información de contactos conectados, te da información del interruptor, de los polos y te lo distribuye en las fases. Pero de acuerdo al PEC, te dice que requieres la corriente nominal, que requiere la longitud del circuito, que requiere la caída de tensión, que requiere saber el conductor para el circuito y el hilo de puesta a tierra, mínimo en los circuitos derivados. Si se dan cuenta, pues nativamente en Revit esto no existe. ¿Ok? Entonces ahí fue donde nosotros como ingenieros arquitectos primero profundizamos en la parte técnica, entendiendo el cálculo eléctrico y posteriormente migrándolo a una plataforma BIM como Revit. Muy bien, para poder trabajar todos los proyectos que nos llegaban a la empresa. ¿Ok? Esto fue el reto como ingeniero arquitecto, el reto de salir un poquito de la zona de confort y entender o empezar con lenguajes de programación y empezar con diferentes problemáticas de software. Esta es una fórmula. Del lado izquierdo es la fórmula de la caída de tensión para un circuito trifásico y en el lado derecho es cómo la migramos a Revit, cómo la logramos transcribir para que Revit haga los cálculos automáticos en función de los elementos que tenga sembrados en el modelo. Muy bien. Ahorita más adelante vamos a ver un video más gráfico para que podamos entender ya de forma más pues digital cómo es este proceso, ¿no? Ahorita se ve un poquito complicado, pero finalmente ese fue el reto como ingeniero arquitecto, entender la problemática técnica, ocupar las herramientas del software y llegar a una solución para el mercado. Muy bien. Y bueno, esta fórmula está expresada únicamente para la normativa mexicana, que es la NOM 001C de 2012. Pero no significa que no se pueda tropicalizar a otras regiones. Es decir, esta fórmula también se puede llevar a cabo para proyectos en Colombia, en Argentina. Hace unos años tuve la oportunidad de estar en el proyecto del primer metro de la ciudad de Bogotá. Y pues fue prácticamente entender primero la normativa colombiana que se rige con la NTC 2050, la norma técnica colombiana 2050, y prácticamente es muy similar, entender la capacidad de los conductores, entender los lineamientos, pero esta fórmula se puede ir tropicalizando, ¿va? A diferentes regiones. Entonces aquí es como no solo quedamos en el sentido nacional, sino también empezamos a migrar o exportar ingeniería, exportar soluciones. Eso es lo que me gusta de ser ingeniero arquitecto, que podemos entenderlo y empezar a exportar esta ingeniería. Muy bien. Entonces, esto fue lo que hicimos en el Metro de Colombia. Y bueno, aquí ya viene un poquito explicado cuál es el proceso que seguimos en el despacho. Cómo nosotros entendemos el hacer ingeniería MEP-PIM. ¿Cómo es? Pues bueno, del lado derecho yo tengo una familia. Quien no esté familiarizado con el concepto de familia en la metodología BIM, familia es un componente con atributos
geométricos, gráficos y de información. ¿Ok? Si se dan cuenta, yo del lado derecho tengo un contacto dúplex y tengo su símbolo con el que se va a representar en los planos. Y bueno, esos son, digamos, para cumplir el level of detail. Pero para cumplir el level of development, necesitamos un nivel de información. ¿Ok? Entonces, eso es lo que nosotros necesitamos empezar a vaciar. Pero viene el primer problemática. ¿Qué información requieren las familias? Aquí es cuando hace mucho hincapié conocer la parte técnica. Porque si yo analizo, requiero que información del número de polos, number of poles. ¿Qué es el número de polos? ¿Qué es el factor de potencia? ¿Cuál es el voltaje de operación en México? ¿Cuál es el voltaje de operación en Colombia? ¿Cuál es el voltaje de operación en Chile? Son diferentes voltajes. Ah, ok. Entonces, primero entender la parte técnica para poder vaciar esta información en las familias. Muy bien. Y eso fue lo que hicimos como en primer acercamiento, dar los atributos a las familias eléctricas o hidrosanitarias o mecánicas, apoyarlos de la parte técnica. Muy bien. Y después de tener estos componentes, siguiendo la lógica constructiva de un proyecto de instalaciones, tengo diferentes contactos o diferentes elementos de carga, tengo que conectarlos a un tablero. Entonces, necesito ahora una familia de un tablero. Muy bien. Se genera la familia, se le agregan atributos eléctricos o parámetros eléctricos, como es el voltaje de operación, el número de fases que tiene ese tablero, X. No quiero ser tan técnico, quiero ser un poquito más general. Y bueno, yo tengo las dos familias. Tengo el elemento del contacto y tengo el elemento del tablero en mi modelo de red. ¿Ok? ¿Qué tengo que configurar? Los voltajes, los niveles de tensión de los circuitos. Si yo estoy en Ciudad de México o en México y en Estados Unidos, el voltaje casi siempre va a ser 220, 127. Pero también se pueden dar situaciones, por ejemplo, en Chile trabajan 380, 220. En Europa, pues manejan prácticamente un 460, 220. Entonces, todos hay que entender la región, qué voltaje necesitamos en función de la localidad en la que se encuentra el proyecto. Es muy importante, aquí quiero contar una anécdota. Esto es lo más básico para hacer un proyecto integral de instalaciones, configurarlo desde Revit. Pero en Colombia, estas configuraciones de los modelos se hicieron mal. Entonces se hizo un completo desastre de circuitos en el modelo. Entonces, por eso siempre en las conferencias que doy es, siempre que voy a empezar un proyecto de instalaciones, necesito saber el voltaje de operación de la localidad en la que me encuentro, ¿ok? Con la normativa vigente. En México, 220, 480, 277 volts. Muy bien. Entonces son los dos voltajes. Ahora, esto es una imagen, pero se ve muy claro cómo operan un modelo de Revit, cómo operan un modelo de información BIM. Pues bueno, yo tengo las luminarias, estoy haciendo el ejercicio con unas luminarias que se muestran en color azul. Y estas luminarias las estoy conectando a este tablero. Y por eso se nota esta flecha en color azul. Esta es una imagen de Revit, ¿eh? Es una imagen que hice la extracción de un proyecto. Entonces yo lo que estoy haciendo en el modelo es, aparte de que ya me sirve como maqueta, como detección de interferencias, como para cuantificación, para todas las ventajas que me da la metodología BIM, también la estoy ocupando para el proceso de cálculo, la estoy ocupando para obtener la información de corriente nominal y de caída de tensión. Muy bien, entonces aquí es como se va viendo los circuitos. Y una ventaja es que dentro de las configuraciones del software tenemos esta herramienta que se llama Rebalance Load, es decir, rebalancear las cargas. Un ingeniero eléctrico, aunque tenga mucha experiencia en cálculo eléctrico, cuando se desbalancea su tablero, puede tardar de 15 a media hora balanceando el tablero. Entonces, aunque tenga la habilidad, aunque la haga diario, es una tarea que no es tan automática, que no es tan mecánica.
Entonces, tiene que estar constantemente reconfigurando su Excel, cambiando hacia dónde se conecta el circuito. Nosotros ocupamos la herramienta hasta prácticamente el límite y la llevamos a rebalancear las cargas de forma automática. Muy bien. Vamos a ver un video. Mira, aquí es lo que quería. Se va a entender claramente los conceptos que estamos manejando. Mira, en primera instancia es un modelo de Revit. Es un modelo que tiene luminarias, que tiene tableros, que tiene tuberías. Pero, si se dan cuenta, si yo selecciono la luminaria, tengo atributos. Tengo atributos de número de polos, tengo atributos de voltaje, tengo atributos de carga. Es muy importante esto porque Revit no maneja watts, Revit maneja los volts amperes. Entonces aquí es la primera parte compleja técnica, que es cómo migro de los watts a los volts amperes. ¿Qué es? ¿Por qué son diferentes unidades? ¿Qué representa cada uno? ¿No? Son como preguntas que nos hacemos como ingenieros arquitectos todo el tiempo. Y bueno, tiene la luminaria, los atributos eléctricos. Yo sigo corriendo el video y se está conectando a un tablero. Pero, ¿qué pasa? Esto pasa mucho en los proyectos. En el proyecto de iluminación es muy variable la selección de la luminaria, ¿no? Por ejemplo, un diseñador de iluminación dice, ¿sabes qué? Quiero esta luminaria con este flujo luminoso, con estas candelas, y te da una especificación de luminaria. Pero más adelante, por alguna cuestión de cambio de proyecto o por cambio en el diseño, te dice, ¿sabes qué? La luminaria la vamos a cambiar. Eso para los ingenieros eléctricos es un dolor de cabeza increíble, porque tengo que volver a recalcular, rehacer circuitos, resedular, todo. Vuelven a rehacer Si tú le cambias la carga a un ingeniero electricista, tiene que volver a hacer todo. Con la metodología BIM, MEP, no. ¿Por qué? Porque vamos a ocupar la herramienta hasta su máxima capacidad. Si a mí me cambian la carga de la luminaria o me cambian el diseño, por ejemplo, yo de ahorita tenía 44.4 volts amperes. Si tengo un cambio en la luminaria, que me cambian una de 60 y... vamos a ver cuánto, 61.1. Si yo hago este cambio en, en la, en la familia, obviamente va a haber un cambio en los circuitos, ¿ok? Entonces, esto lo vamos a reemplazar o lo vamos a absorber de una forma muy sencilla. Mira, vamos a correr el video todavía. Quedamos que vamos a cambiar una carga 61.1, la cargo en el modelo, cargo la familia en el modelo, sobrescribo la familia, va a tardar un poco en lo que carga la familia, y yo voy a ver el cuadro de carga. En el primer acercamiento tenía un porcentaje de desbalanceo de 4.2. De acuerdo a la norma, el porcentaje de desbalanceo tiene que ser menor al 5%. ¿Ok? Entonces, ahorita, antes del cambio, cumplía con la norma. Cuando yo actualizo la especificación o la carga de la luminaria, ya no cumplo la especificación o la normativa. ¿Te das cuenta? Ahora tengo un porcentaje de desbalanceo del 6.69. Esto es lo que a los ingenieros electricistas les genera el conflicto, les genera el retrabajo, les genera el tiempo. Pero nosotros como ingenieros BIM, no. ¿Por qué? Porque vamos a ocupar la herramienta de Rebalance Flows, me voy al icono, actualiza Revit la organización de los circuitos y me da una caída de tensión en un porcentaje de desbalanceo de 1.15. Entonces, esto nos permite disminuir tiempo, ser más competitivos, nos permite ofertar un proyecto. Si a una metodología CAD Excel tradicional le lleva 4 horas desarrollar un proyecto, por decir un número, a nosotros nos tardaría menos, nos tardaría la mitad, porque todas las familias ya traen la configuración eléctrica. Ya estamos calculando dentro del modelo. Ya no tenemos que estar migrando a un Excel, a una plantilla de cálculo externa. Ahora, también, esto es un paréntesis que voy a hacer. El software está limitado únicamente a baja tensión. Es decir, no puedo hacer cálculos de
calidad de la energía, cortocircuito, arranque del motor mayor, estudio de armónicos. No, para allá no está girando Revit, porque ese es un software más especializado. Para eso tienes que ir a un software como Etapa o como el Sizer. Pero para cálculos de baja tensión, que son muy repetitivos en los proyectos de infraestructura, pues es la solución más viable que hemos encontrado. Ok, bueno, entonces esto es parte de la ponencia y bueno, ese es el resultado final que nosotros tenemos como despacho. Cuadro de cargas que se emite finalmente en un plano y que nos da la ventaja de poder hacer el cálculo en el modelo, las cuantificaciones, la detección de interferencias, eh, bueno, prácticamente todo lo que involucra a la metodología BIM. Pero este fue nuestro valor agregado, entender la parte técnica y ver de qué manera la podemos permear con la metodología BIM. Y eso solo en la parte eléctrica. Para la parte hidrosanitaria fue un proceso muy similar. Entender qué son las unidades mueble, en qué nosotros bueno, en la parte mexicana trabajamos, o en la Ciudad de México trabajamos con la normativa del reglamento de construcciones. Pero, ¿cómo calcula o cómo calculan en otras regiones? Ah, bueno, pues está el IPC, el International Plumbing Code. Entender esta normativa y después ver cómo la podemos permear en el modelo, ¿ok? Entonces, esto es algo que nos ayudó mucho como ingenieros arquitectos, salir de nuestra zona de confort y empezar a migrar a otras ingenierías, meternos con los hidráulicos, con los eléctricos, con los mecánicos, tú sabes, con los químicos, ¿no? Y bueno, ya después que tenemos el cálculo resuelto, pues comenzamos a hacer lo que en adelante es pues modelado tridimensional, modelar canalizaciones, modelar tableros, modelar soportes, si te lo pide tu nivel de detalle. Pueden ser las cuantificaciones del conductor, del hilo de puesta a tierra, el resumen de carga que te lo pidan. Y es aquí donde nosotros hemos acortado los tiempos de proyecto, ¿no? Que son muy cortos. O sea, realmente necesitan un poco el tiempo para hacer modelado, para hacer el cálculo y para hacer la documentación. Entonces, de esta forma hemos recortado el, el proceso de diseño. ¿Ok? O sea, ¿por qué? Porque no tardamos tanto tiempo en migrar Excel, no hacemos los procesos manuales, sino los hacemos automáticos. Entonces, eso es lo que hemos estado trabajando. Y bueno, ¿en qué proyectos hemos aplicado esto? Prácticamente en los que mencionamos al inicio de la ponencia, pues en el Metro de Bogotá, en la destilería de José Cuervo de Guadalajara, Torre Mística, ahorita estamos en el aeropuerto de la Ciudad de México, en la T1, y estamos trabajando de esta forma, porque el tiempo de proyecto fue 2 meses para toda la Terminal 1. Entonces, esto está ayudando a reducir los tiempos de proyecto, ¿ok? Chapultepec 360 fue otro ejemplo de éxito. Porfirio de 66, ahí en la colonia Nochebuena. Y pues bueno, no sé si hasta aquí ha generado una pregunta, un comentario, todo es muy bienvenido, una retroalimentación. Yo abordé más la parte de eléctrico porque es donde yo me he especializado, pero dentro del equipo de diseñadores estamos abordando como todas las ingenierías, o hablando de ingeniería de instalaciones, abordamos el tema de HVAC. HVAC ha sido también un tema eh, complicado por el tema de análisis de la carga térmica, de ver de qué forma podemos extraer esta información de carga térmica y obtener las toneladas de refrigeración. Eso también es un tema, pero el especialista no soy yo. El especialista es un ingeniero arquitecto que ha trabajado prácticamente toda su carrera en la parte de HVAC. Y aquí por eso es muy bueno estos foros, porque así vamos conociendo y vamos haciendo equipo, vamos haciendo mancuerna, vamos conociendo las habilidades y fortalezas de cada uno de los ingenieros arquitectos para los proyectos que vayan sucediendo, ¿no? También abordamos proyectos de hidrosanitaria, hidráulico, sanitario, pluvial. Es un poquito más sencillo esta ingeniería porque pues todo se remite a diámetros de tubo, aunque tiene su grado de complejidad. Detección y combate contra incendio. Detección fue un poquito más complicado, pero finalmente sigue siendo corrientes débiles. Tenemos el especialista de detección contra incendio. Y por último, las instalaciones especiales, ¿no? Que pues aquí incluimos todo lo que son corrientes débiles,
circuito cerrado de televisión, voz y datos, eh, control de acceso. Ahorita en el aeropuerto nos pidieron voceos, nos pidieron también las, unos estudios de carga, de carga de densidad de usuarios para obtener de forma correcta la ubicación de las cámaras. Entonces, este tipo de cuestiones son las que hemos estado abordando. Aunque somos un equipo muy joven, como nos notaron en la previsión, somos un equipo que oscilamos, el más joven creo que tiene 30 años, que soy yo, pero pues somos un equipo joven que ha tenido la experiencia en diferentes proyectos. Y eso es lo que nos enriquece y lo que nos ayuda siempre es hacer equipo, hacer mancuerna con ingenieros arquitectos que quieran aprender, que quieran aportar, que no se queden únicamente con una metodología tradicional, CAD, Excel, sino que también nos aporten conocimiento y es así como hemos generado un equipo más sólido para los proyectos que nos han llegado. ¿Ok? Entonces, no sé si tengan un comentario, alguna duda. Creo que estamos en tiempo, son 5:36, entonces podemos generar una serie de preguntas. Y si no, pues para finalizar la reunión. No sé si tengan un comentario, ingenieros. El micrófono es de ustedes. Recordemos que podemos hacer pues, nuestras preguntas y comentarios a través de nuestro micrófono o directamente sobre el chat. Sí, de acuerdo. Buenas tardes. Sí, adelante, En, ingeniero. en el caso de HVAC, Sí, ahora sí que tienes la posibilidad de sacar la capacidad de carga que necesitan los equipos. sí y no. O sea, no, en Revit tienes esa posibilidad de obtener la carga térmica, pero no es tan preciso. O sea, sí puede ser preciso, pero te metes en que la familia, en los muros, una que tenga la geolocalización y la orientación del modelo. Entonces, eso sí se puede sostener, o sea, es fácil hacerlo. La otra es que todos los muros tengan las propiedades térmicas. Y eso es a veces un problema para los que modelan la arquitectura, porque la arquitectura solamente ve el concepto o ve la ingeniería para sus acabados y para sus cuantificaciones. Y cuando les pides que tu familia o sistema también tenga las propiedades de carga térmica, de propiedades térmicas, no lo agregan. Entonces aquí es cuando se vuelve un poquito complicado. Pero hay otras herramientas que son plugins que se pueden anidar a Revit para obtener la carga térmica y después obtener ya la carga de refrigeración. Pero yo lo que recomiendo no es hacerlo nativo en Revit, sino ocupar un plugin alternativo para esta actividad, ¿va? Para obtener la carga térmica. ¿Por qué? Porque te evitas estar con arquitectura dándole estas especificaciones que casi siempre no la llenan de forma correcta. O también que te den la posibilidad, tú como ingeniero, oye, necesito que voy a entrar a tu modelo de arquitectura o voy a entrar al modelo de arquitectura y voy a cargar esta información, nada más. Y con eso ya se puede hacer de forma directa en Revit la carga térmica. No tengo nada. Ok, de acuerdo. Y yo, Ujú. otra duda, Sí, adelante. ¿qué tan certero es para hacer una cuantificación? ¿De, de qué? ¿En láminas? ¿En cable? En todo, o sea, para saber hasta cuántos codos tienes, cuántos coples, cuántos calibres, o sea, todo, ¿qué tan Ya, certero es? ya. Esa es una muy buena pregunta. Mira, todo depende que esté bien modelado. O sea, creo que aquí en la imagen se ve. Pero, por ejemplo, lo que a nosotros nos pasa es que si yo quiero tener la certeza, por ejemplo, hablando de conduits, yo cuando modelo estación eléctrica tengo que ocupar conduits LB, LL, LR. El modelador tiene que saber cuándo ocupar el conduit adecuado, que tenga una lógica constructiva. ¿Cómo voy a atornillar ese conduit? Entonces, si se modela de forma correcta, piezas, es muy preciso. No hay forma de engañar al software de cuántos codos, de cuántas cajas, porque son las que habitan en el modelo. Sí está bien hecho, sí está bien modelado. Ahora, hay cuantificaciones que son un poquito o que son más complejas.
porque son más tangibles. Por ejemplo, el cable. El cable, aunque yo lo cuantifique por cédula, es decir, yo a ese tramo de tubería le coloco que llevo dos cables del 10 con un termo del 12, y yo, aunque yo le coloco, pero ¿qué pasa? O sea, ¿qué pasa técnicamente también en sitio? Bueno, en ese tramo de tubo, en el tramo que va de aquí a acá, no está considerando desperdicios, no está considerando llegadas al tablero, no está considerando incluso las cocas que se generan a veces en los registros de grandes dimensiones, o no está considerando las derivaciones. Entonces, aquí es un poquito más de criterio del proyectista. Lo que nosotros hacemos es cuantificar el cable por cédula y agregarle el 20% de desperdicio. El 20% o incluso el 30%, pero eso ya es para cuestiones muy, muy exageradas. ¿Por qué? Porque ese tipo de cuestiones, como no son elementos tangibles, en el modelo no desarrollamos el cable como tal, no lo hacemos, solamente lo cuantificamos con el tubo. Entonces, a esta cuantificación ser un poquito más de criterio es siempre agregar un adicional. Aquí no es tan preciso, pero si hablamos de piezas, de tubos, de tableros, de luminarias, eh, incluso de kilogramos de lámina, si hablamos de sensores, es muy preciso, siempre y cuando esté muy modelado. Pero para otro tipo de cuantificaciones, por ejemplo, algo que no podemos cuantificar en el modelo y nos pasa seguido es la excavación para las trincheras de medio. Pues así lo podemos hacer, pero es un poquito complejo. ¿Por qué? Porque tendría que modelar una masa que tenga el alto, el largo y lo profundo. O sea, es complicado. Entonces aquí nos vamos con un tubo y agregamos unas dimensiones. Ese tipo de cuestiones que son matemáticas que nos apoya con una tabla de cuantificación, es ahí cuando no es tan preciso. Yo le diría para estas cuantificaciones un 80% de credibilidad para la precisión de las cuantificaciones, por eso yo le agrego un 20% a mis cantidades de cable, a mis cantidades de lámina, a mis cantidades de hilo de puesta a tierra. Esa es la única que le agrego un porcentaje. Para ahí en fuera, interruptores, tubería, lo dejo tal cual. Ok, entonces consumible sería lo único que está medio en el aire y lo demás sí está Sí, bien, exacto. de acuerdo al modelado. Exacto, sí. Aquí es Ok, que entra mucho la coordinación, Ige, porque hay que estar constantemente haciendo auditorías, porque en el modelo también se da mucho el error. Entonces, puede que nos pasa, o sea, nos pasa a diario en los proyectos, que entra un modelador nuevo y modela tubería conduit pared gruesa, cuando era con pared delgada. Y luego a lo mejor otro modelo con PVC. Es como, ok, entonces aquí es estar constantemente auditando para que esté muy bien modelado, pero teniendo el control del modelo, las cuantificaciones nos han dado muy, 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 muy al milímetro. Hemos estado en proyectos que nos piden asistencia técnica en obra, eh, porque el contratista lo que requiere es estar consumiendo información, consumiendo, pues sí, cuánto tengo que comprar de material para la siguiente semana que entro en tal zona. Entonces ahí empezamos a filtrar y afortunadamente nunca hemos tenido la problemática de que falte material, sino que damos el proceso, la cantidad exacta. Entonces eso nos da una retroalimentación de que es muy certero lo que estamos generando en el modelo. ok, de acuerdo. Sí, Gracias. por nada, Ike. ¿Alguien más? No, no, yo me sigo hablando a veces del tema. Yo te quiero hacer un comentario. Buenas tardes. ¿Qué tal, Inge? Sí, claro. Soy el ingeniero Miguel Martínez. ¿Qué tal, Inge? Mucho gusto. Tengo como casi 20 años como unidad de inspección de instalaciones eléctricas Ah, ok, muy bien. y más o menos evalúo un promedio de entre 150 y 200 instalaciones al año. Entonces, si multiplicamos por 19 años y fracción, ya llevo algunas instalaciones. Sí, muchísimas, seguro. Ok, a lo largo de este camino, si yo tuviera que calificar quién es mi solicitante más débil, son los arquitectos. Ya, ¿Por qué son los arquitectos? Porque los arquitectos no tienen formación
de ingenieros electricistas. Sí, Los arquitectos tienen otro tipo de formación, pero en el tema eléctrico no lo tienen. ya, Entonces, cuando yo voy a evaluar una instalación, primero le pregunto al responsable cuál es cuál es su formación. Cuando son ingenieros electricistas, me voy con todo, ¿no? Porque los electricistas deben de saber lo que están haciendo. claro, Entonces, son más que mis alumnos. Me preocupo por enseñarles y me preocupo porque entiendan y porque hagan las cosas bien. Cuando mis solicitantes son arquitectos, me voy con otro sentido. O sea, entiendo que no saben, que no conocen y muchas veces que no lo entienden, ya, a reserva de algún arquitecto que en lo personal nunca me ha salido, que tenga algún interés profundo, como entiendo que lo tienes tú, para las instalaciones eléctricas. Entonces, lo que estoy diciendo, estoy seccionando a mi tipo de usuarios, y son ingenieros o son arquitectos. ya, Entonces, sí. mis arquitectos son los más débiles. Quiero dejar ese contexto. Entiendo. Aquí Aquí, lo que yo adelante, sí, nada más termino y ya te concedo tu palabra. sí, adelante. Todo lo que acabo de ver, que son unos Exceles muy bonitos, todas las animaciones y todo, creo que es un buen desarrollo. Si tú te metieras un poco con la gente del colegio, por ejemplo, encontrarías muchos proyectos como este desarrollados, porque realmente nos hemos preocupado por generar herramientas que sirvan para la comunidad, y en la comunidad están incluidos los arquitectos, ¿no? Pero es muy difícil que lo entiendan. Insisto, no es culpa de ustedes, su formación no se los permite. Estaba yo revisando el plan de estudios del Politécnico para los ingenieros arquitectos y llevan un par de materias de proyectos eléctricos, pero por ejemplo no les enseñan circuitos eléctricos uno, entonces no, Electrotécnico. no conocen nada de eso y no es su culpa, insisto, ¿no? Tienen otro tipo de formación. Me voy a ir a lo que establece la norma. En el Sí, objetivo de la NOM 001 sede que aplica para para México. México, Ujú. y que pues es como lo comentaste tú, es una tropicalización del NEC Del NEC. de Estados National Unidos, Electrical Code, ¿correcto? exactamente, y así ha intentado hacerlo Colombia y algunos otros países de Sudamérica. En Europa no, en Europa estamos hablando de otra cosa, pero es muy similar. Bueno, Sí, entonces, en el objetivo de la norma, en en un párrafo del objetivo, ustedes lo pueden encontrar ahí si lo consultan, muy fácil en internet. Dice, no debe de considerarse como guía de diseño de instalaciones ni como un manual de instrucciones para personas no calificadas. O sea, ustedes, ningún ingeniero, arquitecto o ingeniero o arquitecto puede utilizar esta norma para diseñar o para con- construir una instalación, no lo puede utilizar como un manual es de porque no seguridad. son personas calificadas. Si a los mismos ingenieros electricistas les cuesta trabajo, imagínate a un arquitecto que le estás hablando en otro tipo de idioma, ¿no? Entonces, la norma oficial mexicana es para expertos. Y gente como ustedes, que no son expertos en electricidad, se tiene que acercar con los que sí lo son para que hagan una, un equipo de trabajo y puedan transmitirse sus experiencias y necesidades para una correcta ejecución y final feliz de todos sus proyectos. Entonces, yo nada más quiero decir que un paquete como este no te exime de tener un ingeniero electricista en tu equipo de trabajo. Y es muy difícil para un arquitecto entender, por ejemplo, un balanceo de cargas. Hablaste tú del balanceo de cargas. La norma no establece una obligación con el balanceo de cargas, Hay como lo para, hay, mencionaste. hay para No, cargas no balanceadas y para sistemas desbalanceados. Y hay que no hay, entender qué sí, repercute pero en tú los hablaste de un neutros. porcentaje de desbalanceo. La Se ha norma no te... colocado al 5%. Bueno, ok, vamos a continuar. Escúchame, arquitecto. Sí, dije. Entonces, la norma no te obliga.
Ese es el primer punto. La norma no te obliga a que tu desbalanceo sea inferior al 5%. La norma te da una recomendación, no es obligatorio. ¿Sí me explico? No hay un debe que diga el porcentaje de desbalanceo no debe ser menor al 5%. Eso no lo vas a encontrar. Se recomienda que el porcentaje de desbalanceo no sea menor al 5%. Cuando antecede un debe a cualquier oración, es una obligación. Si no lo tiene, no es obligatorio. Entonces, ese juego de palabras establece un criterio aún para los ingenieros electricistas expertos. Imagínate para un arquitecto o para un arquitecto ingeniero que no tiene la formación y obvio no son expertos en normatividad. Para eso habemos, no muchos, un poquito más de 400 unidades de inspección en el país y miles de ingenieros electricistas que hacen su esfuerzo por entender la norma, que es un libro de más de 1100 páginas, ¿no? Sí, bueno, aquí Entonces, ya me gustaría... mi recomendación es, no minimicemos ese hecho, no transmitamos algo equívoco y es muy importante que cada proyecto cuente con sus especialistas, porque estamos jugando con la seguridad de las personas y con la seguridad de las personas y de su patrimonio, la integridad de las personas y de su patrimonio. Así lo establece el objetivo de la norma y esa es su de finalidad. seguridad. Sí, Si yo le dejo a un ingeniero arquitecto que me haga un proyecto que lo ejecute y lo ponga a operar, yo estoy poniendo en riesgo la seguridad de las personas y su patrimonio. ok, Ojo, Inge. ese es mi Sí, mensaje. sí, bueno, muchas gracias por el comentario. Aquí comenzamos la ponencia cuando hablamos de la diversidad del ingeniero arquitecto. Sí, claro, hay una parte, como comentas, de electricidad en el plan de estudios, pero no nos exime a que únicamente sea esto tu base de, de preparación. O sea, obviamente tiene que haber el compromiso ético, el compromiso profesional de no porque no tenga mi formación de mi plan de estudios, no significa que no tengo que involucrarme hasta el fondo, hasta la raíz, para entender la parte técnica, para entender los conocimientos, para llevar un diseño a unas óptimas condiciones de seguridad y de calidad del proyecto. ¿Ok? Cuando nosotros, en mi caso particular, que yo soy técnico de instalaciones eléctricas, ingeniero arquitecto, únicamente, obviamente, claro, en el plan de si tú comparas el ingeniero electricista, que su formación lleva circuitos electrotecnia de corriente alterna, que lleva corriente continua, que lleva sistemas de tracción, que lleva sistemas de potencia, que lleva sistemas de, armónicos, que lleva un sistema, obviamente es diferente la formación, pero no te exime como ingenieros arquitectos, y es algo que ha sido muy cuestionado en la formación del ingeniero arquitecto porque es tan plural que no se abarca cuál. Aquí lo que nosotros, la ponencia empezó con, tiene que tomar un camino, tiene que tomar una decisión, por eso fue la primera lámina, y con esta profundizar. Yo vuelvo a repetir, yo profundicé en el tema, me tuve que meter a estudiar de nueva cuenta prácticamente una nueva carrera, o sea, entender primero los circuitos lógicos, los circuitos, la electrónica y sobre todo la electrotecnia, porque si no dominamos la electrotecnia, obviamente no vamos a tener un criterio para entender qué nos está diciendo la corriente luminal, qué nos está diciendo la corriente de arranque, qué nos está diciendo la caída de tensión, o sea, todo este tipo de cuestiones o sea, lo que yo quiero dar a entender es que ser ingeniero arquitecto no te da el derecho de hacer diferentes ingenierías. Lo que te da el derecho es la preparación y la profundidad que tú tomes a partir de la decisión que hayas tomado de ser especialista en un área, como en estructuras, por ejemplo. En las estructuras, otro campo de conocimiento que requieres ingeniería sísmica, que requiere saber de construcción en acero, de construcción en concreto, tienes que saber dinámica de la partícula, estática, todos los conocimientos que lleva un ingeniero civil, pero no significa que un ingeniero arquitecto no pueda profundizar en el tema. Es ahí donde nos permite, o sea, nos permite entenderlo, pero tenemos que empezar otra vez de hacer una ingeniería. Tenemos que, o sea, como en mi caso particular,
tuve que volver a regresar a la electrotecnia, tuve que entender circuitos de corriente alterna, tuve que entender qué es el cortocircuito, por ejemplo, qué es la sobrecarga, o sea, y directamente yendo a la ICIME, o sea, en mi caso, que he tenido la oportunidad de estar en el CIME, del Colegio de Ingenieros Mecánicos Electricistas, eh, justamente la experiencia que usted, del ingeniero Miguel Martínez, pues entender, o sea, qué es lo que me está diciendo de la norma, o sea, que no significa que la formación no nos permita estar interpolando, tiene que existir el compromiso para hacernos especialistas. Ahorita en mi caso que estoy también estudiando la parte de la especialidad en instalaciones, pues también tengo que volver a estudiar, se tiene que volver, y con base en la preparación que vamos teniendo, con la experiencia que estamos teniendo en proyectos, con la experiencia en la ejecución, con los años que estamos teniendo, es lo que nos da después la certeza para hacer un producto. Ok, la norma, o sea, como usted dice, la norma, la NOM 0011-2012, como bien dice, no es un manual de diseño, es un manual de seguridad. Eso queda completamente claro y no nos exime a que si yo no entiendo el artículo, tenemos que entenderlo porque está en riesgo la seguridad de todos los involucrados. Obviamente, si hacemos un cálculo de un transformador, de un banco de capacitores, de cualquier componente, claro, obviamente que existe un compromiso social, ético, profesional. No estamos tomando a la ligera. Por eso también en esta ponencia dije, a ver, este desarrollo lo estamos llevando para circuitos de baja tensión, circuitos derivados. Si yo quiero hacer un cálculo más, un estudio más avanzado de calidad de la energía, de distorsión armónica, de arranque del motor mayor, de coordinación de protecciones y cortocircuito. Obviamente, el Revit ya no es la herramienta. Tengo que migrar al ETAP, tengo que migrar al CISER, que el CISER es un desarrollo que ha hecho el Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas. No, Entonces, es ahí. fíjate que ahí difiero. Yo creo que si tú enfocas a tus arquitectos a ese tipo de especialización, como ya a problemas de cortocircuito, de sistema de tierra, todo eso que no lo saben, ¿no? Y que no tienen No por lo qué sabemos, saberlo. nativamente no lo sabemos, pero Tienen tenemos que, muchas otras cosas que hacer si agarramos, importantes y para eso están los electricistas, sí, ¿sí? o sea, A es ver, lo que, vámonos, a ver lo que tú dices, vámonos a un problemita sencillo de baja tensión. Por ejemplo, mm, últimamente ha habido muchos muertos en albercas. es un interruptor de falla de puesta a tierra, es un GPCI. Exactamente, exactamente. ¿Y sabes cuál es el problema? Que no la ponen. ¿Y sabes quién construyó esa Eso que, alberca? Un pero eso es arquitecto. experiencia técnica. Sí, o sea, eso, Exactamente. y lo puedes Entonces, proteger de yo dos nada más formas. lo Lo que puedes te estoy proteger como diciendo el es, contacto y lo puedes proteger desde el interruptor. O sea, es que ese este tipo de paquetito cuestiones, no te va a sacar de problemas, ¿no? Y no puedes dejar de tener en tu equipo de trabajo a un buen ingeniero electricista. yo O sea, lo que estamos platicando, o sea, al inicio de la conversación, es, mira, aquí está es en la parte técnica, o sea, la tiene la metodología rota. Es el ingeniero mecánico, el ingeniero electricista, el ingeniero químico, el ingeniero mecatrónico. Eso es una realidad que tiene la parte técnica, su formación. En su formación de ellos no tienen la parte de BIM, no tienen la parte de uso de parámetros compartidos, de ejes y niveles, eso sí lo tienen los arquitectos. Lo que nosotros estamos tratando de entender, como lo dije en la ponencia, es que necesitamos generar un nuevo especialista. Necesitamos empezar a generar, no ingenieros electricistas, sino empezar a generar ingenieros electricistas BIM. Eso es lo que necesitamos. Necesitamos que también el ingeniero electricista se involucre, porque si no se involucra en los procesos BIM, no se puede tomar las decisiones de proyecto. Como si yo no me, porque yo no soy un dibujante, hay que dejar claro que la metodología BIM o en los modelos BIM no existen los dibujantes, no existe ese concepto. Ese concepto se creó en la metodología CAD. En la metodología BIM, lo que se quiere es que el ingeniero electricista tiene que tener conocimientos espaciales para ver por dónde va a mandar las trayectorias, en dónde va a ubicar el transformador, en dónde va a estar el arreglo. O sea, es ahí lo que estamos generando un nuevo. Obviamente que es muchísimo mejor que un ingeniero electricista aprenda metodología BIM y el arquitecto o el ingeniero arquitecto también interpole con la parte técnica, pero obviamente tiene que hacer una mancuerna que este enlace, no es algo sencillo, es lo que estamos tratando de empujar para que en adelante,
se genere, si usted busca ahorita, por ejemplo, un perfil de un ingeniero electricista en una empresa, vamos, internacional, te van a pedir uso de Revit, uso de metodología BIM. ¿Por qué? Porque están empujando, la propia industria está buscando estos nuevos ingenieros. Entonces, obviamente que tienen que hacer una mancuerna entre los ingenieros arquitectos, entre los arquitectos, el ingeniero electricista, el ingeniero mecánico, para hacer este enlace. No significa que los ingenieros electricistas se vayan a borrar. No, no, eso jamás va a suceder. Obviamente que son diferentes sistemas o son diferentes cosas. Entonces, hacer el enlace, hacer el equipo para que generar un nuevo profesionista que siempre tenga la parte BIM en su toma de decisiones técnicas. Sí, Eso es permítanme un momento. la conclusión del... Sí, Sí, ya se nos acabó la hora. Por favor, estamos aquí para compartir ideas, no para discutirlas. Ya se nos acabó el sí, tiempo. perdón. Esta grabación la vamos a subir de todas formas a nuestro canal de YouTube. No se pierdan la siguiente conferencia a las 7 p.m. Muchas gracias. Gracias a todos. Hasta luego.